quiero que vean cómo he preparado 3 pinceles de distintos tamaños, pero lo más importante es cualquier pincel que ustedes tengan les va a servir para lo que vamos a realizar, que es esfumado de colores acrílicos. Puede ser uno grande o mediano o más pequeño. Este se llama lengua de gato. Estos pinceles van a permitir trabajar sobre cualquier material que ustedes decidan realizar los esfumados. Más aquí tengo preparado todos los colores acrílicos y ojalá coincida con alguno de los 3 colores acrílicos que les he pedido en Instagram que tengan ya a mano. Y como siempre les pido que siempre tengan los trapitos. ¿Qué son los trapitos? Un trapito húmedo, ya verán que este está muy utilizado, y un trapito seco que nos permita limpiar el pincel cuando comenzamos a trabajar. Por supuesto, siempre va a estar el agua acompañándonos para humedecer los pinceles. Vamos a trabajar sobre maderas, como puse aquí, distintas maderas, y que vamos a realizar el degradado de distintos tonos, que pueden ser 3 para comenzar, pero por supuesto cuando uno realiza distintos trabajos sirve aprender con 3 para luego poder hacer trabajos mucho más complejos. En este caso yo he puesto algunos, por ejemplo, en esta madera se ha trabajado con un rosa pálido y con blanco, entonces ha quedado como jaspeado, le llamo yo, como un término donde los 2 tonos no se mezclan, pero se ven y queda una linda textura en apariencia de 2 colores. Más acá, por ejemplo, se han elegido también de a 2 o 3 tonos y se ha degradado, en este caso de un blanco hacia un rosa y en este otro de un verde hacia un celeste. Acá se ha jugado con el amarillo pálido y un verde que ha quedado una veta en la parte media de la madera. También se pueden jugar con esas formas. Y alguna vez seguramente han visto la escala de valores, donde se comienza del color negro pasando por los grises llegando al blanco. Así que esta es la escala de valor, pero es la forma de degradar un tono. Acá vamos a dejarlo por este lado. Bueno, vamos a comenzar trabajando con los pinceles y vamos a elegir 3 colores. En este caso voy a elegir tonos que sean diferentes entre sí. Por ejemplo, puede ser si tienen un tono naranja y vamos a elegir otro totalmente ajeno, que puede ser un tono en celeste. Y vamos a ver otro más, un verde, miren, un verde bastante oscuro, verdoso. Pero bueno, la idea es que sean 3 tonos que no sean parecidos entre sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Que cuando los colores se parecen entre sí, ya tenemos la ventaja de que se van a esfumar y van a quedar muy bien. Pero cuando los colores son muy distintos, uno se pregunta, ¿quedará bien? ¿Se esfumarán entre sí? Bueno, vamos a intentarlo sobre la madera. Yo voy a tomar este pincel, que es el más ancho, y vamos a empezar. Y siempre digo con cualquier tono, pero bueno, es mejor empezar por el más clarito. En este caso, el anaranjado. Vamos a elegir esta parte de aquí, el medio de la madera. Y acá mismo, sin lavar el pincel, porque sí o sí se van a mezclar, pero sin ensuciar donde ya hemos pintado el color puro, que es en esta zona media de la madera. Vamos a trabajar con este otro celeste. Fíjense que no limpié el pincel
y le vamos a pintar esta parte de aquí, de la punta. Así es. Cuando ustedes están pintando, relájense porque estamos también practicando. Acá en la zona donde se van a juntar es donde vamos a hacer el esfumado. Por supuesto que cuando uno va ingresando al color, por supuesto que el pincel comienza a teñirse del mismo amarillo anterior, pero no nos tiene que preocupar. Vamos a ver que se forma un tercer tono, en este caso un tono verde, de la unión de este celeste azulado con este amarillo anaranjado. Por supuesto, al tener el azul y el amarillo, se forma el verde. Aquí va a ser un verdoso, distinto del verde que a lo mejor en una escala de colores primarios puede ser un verde que ustedes ya ven de la naturaleza, que no tiene ninguna veta de otro color. Este verde tiene la veta del celeste y la veta del naranja. Así que vamos a ahora esfumarlo para el lado del naranja sin miedo y se va a unir con el amarillito. Y de este lado esfumamos hacia el celeste sin llegar a la punta, al final de la madera. Como el color se comienza a secar y ya hemos hecho el esfumado, no nos va a representar ningún inconveniente. Pero si se nos seca, bueno, hay que volver a comenzar. Este amarillo se nos está secando, entonces vamos a tomar un poquito más y vamos a pintar en esta partecita de la madera del final, y como va a estar húmeda, el amarillito se va a mezclar con el otro y ya automáticamente ingresamos con el pincel hacia el verdecito que se ha formado sin miedo y hacemos pinceladas que se pierden. Entonces está realizado el esfumado o degradado de color. Acá hemos elegido entonces estos tres: verde, amarillo y celeste. Vamos a elegir otros tres que quizás ustedes digan es más fácil ese que vimos porque se parecen entre sí. Bueno, busquemos tres tonos que no se parezcan entre sí. Vamos a elegir este gris y vamos a poner un rosado y un blanco. Muy bien, vamos a sacar esta madera, vamos a acercar los tres tonos elegidos y vamos a comenzar. Tomo otro pincel, pero también podemos hacer lo siguiente: este mismo que ustedes dicen lo podemos lavar, claro que sí, se puede mojar un poquito, volver a limpiar y tenemos el pincelito humedecido y limpio. Vamos a comenzar entonces a utilizar. Primero vamos a empezar por el blanco, siempre por un tono más claro para no ensuciarlo, porque es evidente que se van a ensuciar. Pero cuando nosotros lo decidimos que es en el esfumado, aquí vamos a pintar la zona media, vamos a elegir el tono que le sigue en la claridad, que es el rosa, y como dije, van a empezar de la punta más lejana, de donde pintamos el color blanco, para que no se ensucie este rosado, y los vamos a acercar sin miedo en la unión. Cuando está aquí, no vamos a esperar que se sequen los colores, sino sin miedo vamos a comenzar a hacer este tipo de vaivén con el pincel y ya está. Ya se mezclaron, no están tan distintos en luminosidad, son claros los dos. Pero ahora cuando vayamos a este que es
más oscuro, es un gris, vamos a comenzar a pintar aquí en la punta y se va a unir al blanco. Y fíjense que yo me acerco hasta el tono más claro. Acá se ha mezclado un tono más, que es uno celestito. Limpio, voy a limpiar el pincel y les voy a mostrar. Recuerden que tengo el agua y el trapo húmedo y el trapo más sequito que nos permite secar el pincel. Cuando estamos aquí, antes que se seque, vamos a ver entre estos dos, acuérdense que este tiene que estar húmedo y se acerca al más oscuro. Y aquí vamos un vaivén con el pincel y ingresamos al color oscuro sin llegar hasta el final. Y luego ingresamos hacia el color más claro sin ingresar a la zona más clara. Pero aquí ya vieron que se realizó el esfumado. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo que vamos a utilizar. Un tono oscuro, vamos a elegir este que es grisáceo celeste. Vamos a dejar el blanco y vamos a poner un tono lila. Fíjense, clarito, muy bonito. Vamos a dejarla a esta madera al costado para poder trabajar en esta. Vamos a empezar a poner el color más claro, luego el que le sigue y finalmente el más oscuro. Así que vamos a ver aquí cómo vamos a trabajarlo. Tomamos el pincel que habíamos utilizado y lo secamos casi sin lavarlo del todo. ¿Por qué? Porque ya habíamos utilizado el tono blanco que acá vamos a volver a utilizar. Vamos a comenzar desde esta punta. Siempre primero el color puro que esté más alejado, donde vamos a hacer el esfumado, el encuentro de los dos tonos. Aquí va a ser el encuentro. Finalizamos ahí con el tono. Ahora vamos a limpiar. Voy a ver, fíjense que no lo mojo, solamente lo limpio con el trapo seco y sigo trabajando con el otro tono. Vamos a ir hacia el más claro, el blanco, que vamos a trabajarlo en esta otra punta. Ahí está. Vamos a tener las dos puntas con tonos iluminados. Y vamos a ir al tono siguiente, que es un liláceo, que lo vamos a aplicar aquí. Fíjense, yo no los junto todavía, solamente me acerco al tono más claro. Cuando el pincel ya se ha ocupado el color y le he vaciado la cantidad, recién ahí, en un vaivén, lo mezclo. Tengo ahí un color rojo, que voy a meter el pincelito, voy a tomar el tono más claro, porque se está secando, y acá sí me animo en movimientos cortos, movimientos cortitos, e ingreso al tono más oscuro, que en este caso es un rosado violáceo. Y ahora en este espacio vamos a elegir más oscuro
y el oscuro se va a mezclar con este liláceo y con este blanquecino. Vamos a ver, tomamos un poco del color puro, vamos a ponerlo en el medio, tiene tintes azules y me acerco al blanco, me acerco al lila y como ya se están secando los otros tonos, recuerden que es más difícil cuando están secos, limpio el pincel con el trapito seco y tomo el color más claro, voy a humedecer la zona donde estaba trabajando y me voy a acercar sin riesgo, sin miedo, sin nada, a hacer un vaivén cortito donde los dos tonos se encuentran. Aquí hago toquecitos cortos hacia el blanco y luego toquecitos cortos hacia el gris oscuro y toquecitos cortos en la zona media del encuentro entre estos dos tonos. El trabajo es pinceladas cortas y ambos lados tienen que estar húmedos. Como acá se está secando, yo ya tengo el tono oscuro, nada más tengo que poner un poco más de la parte húmeda, que es este tono. Seco el pincel, no lo limpio, humedezco la zona cercana donde quiero que se unan los dos tonos y sin miedo ingreso al azul con toquecitos muy cortitos. Como el pincel está descargado de pintura, es muy fácil con dos toquecitos cortos hacer este paso de degradación del color. Así que ahí van, ya lo observan cómo quedó, y a veces no tiene que ser perfecto el pasaje de un color a otro, simplemente realizarlo sin ningún temor. Vamos a la otra madera, vamos a elegir otros colorcitos, otros tonos, y vamos a ensayar con un tono blanco, vamos a elegir este en el medio. El blanco siempre es el que más tememos para esfumar, porque pensamos que o lo ensuciamos o perdemos el tono que queremos hacer. Mezclamos un tono que elijamos, vamos a elegir un verde no tan oscuro. Vamos a pintar esta zona de forma pura, nos vamos a acercar al blanco, y aquí es donde todos creerían que se perdería el esfumado. Vamos a secar el pincel, voy a tomar un poquito más del blanco para acercarlos juntos a los dos tonos, y ahora sí, la parte de pinceladas cortitas y movimientos rápidos, siempre tomando en cuenta que el color está húmedo. Esto es lo que nos permite el esfumado. Y luego ingresar así con el pincel, ingresar hacia abajo con el otro lado, y si es necesario limpiarlo al pincel, tomar del tono que tenemos más claro abajo y a ese mismo ingresarlo al anterior. Ingresar significa tomar el color que queremos que se esfume e ingrese y se meta al otro. No hacerlo llegar hasta la zona saturada, donde está el color puro, porque así lo estaríamos quizás ensuciando o haciendo muy clara esta zona, y no queremos hacer eso. Vamos a elegir otro tono por aquí abajo. Vamos a elegir un rosado.
y vamos a ponerlo primero puro y luego que esté bien saturado la parte del medio. Tiene grumitos, pero yo los voy limpiando. Y acá vamos a hacer la unión de los dos colores que estén frescos. Vuelvo a tomar un poquito del blanco porque aquí ya se comenzó a secar. El acrílico tiene rapidez de secado. Por un lado es bueno y por el otro lado, cuando tenemos que esfumar, se van secando y tenemos que jugar con el tiempo. Acá hacemos las pinceladas cortitas, para un lado y para el otro. Fíjense, cortito, y eso nos permite la unión. Luego que ingrese un poquito al color, sin llegar al más puro, la zona más pura de todo. Y acá también ya se ha secado y ya ingresó, siempre con este mismo pincel que está cargado en la punta, y luego los descargamos a medida que vamos pintando. Se va descargando solo, no tengan miedo a ello. Aquí está la segunda posibilidad, que son los 3 tonos. Así que aquí hemos revisado, vamos a ponerlos juntos a los distintos degradados de tonos y trabajándolos con pinceles anchos, y así se va jugando para realizar trabajos más complejos, que sí, por supuesto, que voy a comenzar a hacer videos con trabajos mucho más, como dije, complejos. Por ejemplo, aquí se está comenzando a degradar los tonos, todavía no está terminado, pero observen que uno en todos los dibujos va a degradar el color. Los celestes hacia el blanco, por ejemplo, en el manto, en el brazo donde está el abrigo. También tenemos degradación de los celestes con el blanco más claro. No está terminado, por supuesto, pero así se comienzan los trabajos, degradando los tonos, mientras el acrílico se encuentra todavía fresco. Bueno, es un primer video, les agradezco la atención y mil disculpas si hubo, y seguro que hay, desprolijidades en la explicación. Muchas gracias, hasta la próxima.